El juzgado estaba en silencio, salvo por el eco lejano de pasos sobre el frío suelo de mármol. La lluvia tamborileaba sin cesar contra las ventanas, como si la naturaleza misma intentara ahogar el ruido interior. El juzgado de un pequeño pueblo, normalmente un lugar donde las familias resolvían pequeñas disputas, ahora soportaba el peso de algo mucho más siniestro. El agente Jack Reiner, antaño una figura orgullosa y venerada en la comunidad, era juzgado. Se le acusaba de homicidio involuntario, la muerte de una joven que aún atormentaba al pueblo. La sala estaba llena de tensión, e incluso el aire parecía cargado con la incertidumbre de lo que estaba por venir. ¿De verdad está pasando esto? Un susurro recorrió los asientos. Jack permanecía inmóvil en la mesa del acusado, con el rostro demacrado y la mirada hundida. No había dormido en días, desde que se presentaron los cargos en su contra. Su mente era un laberinto de pensamientos contradictorios. Pero había algo que nunca flaqueó. Era inocente. Su compañero, su fiel compañero K9, Sombra, era la clave para desentrañar la verdad. Pero a medida que el juicio avanzaba con furia, Jack sabía que tenía las manos atadas. Solo podía esperar que la verdad saliera a la luz a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. El abogado defensor, un hombre cansado con un tic nervioso, argumentó con toda la desesperación de quien intenta mantener a flote un barco que se hunde. Pero la fiscal, una mujer fría y calculadora sin empatía en la mirada, tenía la sartén por el mango. Pintó a Jack como un hombre que se había pasado de la raya, un hombre que había dejado que sus emociones nublaran su juicio. Las pruebas, aunque escasas, eran contundentes. Un testigo que había afirmado haber visto a Jack en la zona la noche del incidente. Una camisa manchada de sangre. Unas horas perdidas. Pero nada de eso era cierto. Jack sentía la mentira carcomiéndolo, amenazando con consumir todo por lo que había trabajado. Apretó los puños bajo la mesa. El temblor silencioso en sus manos le recordaba lo impotente que se sentía. Pero entonces, las puertas de la sala se abrieron con un fuerte portazo, y entró la última persona que nadie esperaba ver. Sombra. El anciano pastor alemán trotó por el pasillo, con las uñas resonando contra el suelo. Su pelaje, antes un pelaje liso y oscuro, ahora estaba canoso en los bordes. Se movía con determinación, cada paso deliberado. Y entonces, cuando la sala se sumió en un silencio atónito, el perro se detuvo ante la mesa del acusado y se sentó. En su boca llevaba una bolsa de lona negra, con las costuras deshilachadas y desgastadas por el tiempo. La sala se quedó paralizada. Ni un alma se atrevió a hablar. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho. No podía creerlo. Sombra había encontrado algo. Algo importante. El perro no estaba allí solo por razones sentimentales. Había traído algo consigo. Jack contuvo la respiración al mirar a su abogado, que estaba tan sorprendido como todos los demás. Los ojos de la fiscal se entrecerraron con sospecha, con la mirada fija en el perro y la misteriosa bolsa que sostenía. ¿Qué es esto? El juez, un hombre de rostro alargado y curtido, preguntó con incredulidad. «Está aquí para ayudar», dijo el abogado de Jack, con la voz temblorosa. «Que la traiga». El alguacil se acercó con cautela. Extendiendo la mano para tomar la bolsa de las fauces de Shadow, el perro gruñó suavemente, pero no se resistió. Era como si supiera lo que debía hacerse. Lentamente la bolsa fue entregada al experto en tecnología al frente de la sala, quien comenzó a abrirla con manos temblorosas. El aire estaba cargado de anticipación. «Dentro de esta bolsa», comenzó el experto en tecnología, «hay algo que no esperábamos». La sala del tribunal observó, sin aliento, cómo el experto extraía cuidadosamente un fajo de papeles y un pequeño dispositivo. Los papeles estaban andrajosos, viejos, pero el dispositivo era una pequeña unidad flash, no más grande que una uña, brillando bajo las duras luces de la sala. El juez arqueó una ceja, pero permaneció en silencio.
Esto no era algo para lo que nadie hubiera preparado. La mente de Jack corría. ¿Podría ser este? ¿Sería este el momento en que todo cambiaría? Shadow siempre había sido más que un simple compañero para él. Había sido un salvavidas, su compañero constante, su confidente en un mundo que no entendía. Y ahora, Sombra le había traído esto. ¿Qué es?, espetó la fiscal, agotando su paciencia. ¿Qué hay en ese disco? No lo sé, dijo Jack con voz ronca, pero conozco a ese perro. No lo habría traído si no importara. El juez suspiró, frotándose la sien. Le indicó al experto en tecnología que examinara el contenido del disco en privado. La tensión crecía mientras todos esperaban. Y entonces, como si el peso del momento finalmente se hubiera asentado en sus huesos, el juez se volvió hacia el fiscal. «Haremos un breve receso», dijo. «Esto llevará algún tiempo». Cuando el mazo cayó, señalando el descanso, la mente de Jack divagó. Esto ya no era solo un juicio, era una batalla, y no era solo por su vida, era por la vida de la verdad. Su corazón dolía por el niño que había muerto, por la familia que aún lloraba, pero tenía que creer que el descubrimiento de Shadow era más que un simple giro del destino. Este era el momento que podía salvarlo. Pero ¿qué había en esa memoria USB? ¿Qué secretos se habían enterrado en las sombras? Antes de que las puertas se cerraran tras él, Jack habló a la sala. «Suscríbete a Heroes for Animals en YouTube», dijo en voz baja pero clara, porque a veces, los verdaderos héroes no son los que esperas. Y con eso, la sala se llenó de susurros, pero Jack seguía concentrado en una cosa, la esperanza de que, finalmente, la verdad saliera a la luz. El mazo golpeó de nuevo, señalando el breve receso, y la sala vibró con energía nerviosa. Todos, desde el fiscal hasta el abogado defensor, pasando por los testigos aún sentados en la galería, parecían tener una pregunta en mente. ¿Qué había en la memoria USB? Jack podía sentir el peso de esas miradas sobre él mientras permanecía sentado, el silencio oprimiendo como una densa niebla. Shadow yacía a sus pies, cabizbajo, observando a todos con la mirada, su respiración constante pero decidida. Jack no se atrevió a apartar la mirada. No pudo. Ahora no. A medida que pasaban los minutos, los pensamientos de Jack se arremolinaban como la tormenta del exterior. Todo el pueblo se había vuelto contra él. Los rumores habían comenzado mucho antes del juicio, pero ahora eran más fuertes, y el peso de las acusaciones era asfixiante. Un exoficial, un exhéroe acusado de asesinato. ¿Cómo había llegado a esto? Todo lo que siempre había querido era hacer lo correcto, servir y proteger. Pero ahora estaba sentado en un tribunal, luchando por su vida. Miró a Sombra, quien lo observaba con esos ojos sabios. El vínculo entre ellos siempre había sido algo tácito. Una conexión que iba más allá de las palabras. No se trataba solo del trabajo que habían hecho juntos. Rescatar niños perdidos, rastrear criminales peligrosos y luchar para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Era más profundo que eso. Sombra había estado ahí para Jack cuando nadie más lo estaba. A su lado en los momentos difíciles, ofreciéndole consuelo sin pedir nada a cambio. Sombra había sido su familia cuando los suyos le dieron la espalda. Jack siempre había confiado en él. Y ahora esperaba, rezaba, para que esa confianza lo salvara. «Señoría, ¿podemos proceder?» La voz de la fiscal, nítida como el cristal, rompió el silencio. Era una mujer que había cimentado su carrera sobre convicciones. No estaba acostumbrada a esperar, sobre todo por algo tan impredecible como un perro y una memoria USB misteriosa. El juez, un hombre cuya experiencia le había enseñado a manejar casi cualquier tipo de caso, se frotó los ojos cansados. Era tan viejo como el propio juzgado, una reliquia de una época en la que la justicia parecía más clara, en la que la verdad era más fácil de comprender. Ahora, parecía que la verdad se le escapaba entre los dedos como agua. «Démosle unos minutos más»,
dijo con voz ronca. No tomaré ninguna decisión hasta que sepamos exactamente qué hay en esa memoria USB. A medida que el receso se prolongaba, la tensión en la sala se intensificaba. Jack sentía que le temblaban las manos. La incertidumbre lo carcomía. ¿Sería esta memoria USB su salvación o su perdición? ¿Podría realmente contener las pruebas que limpiarían su nombre? Al otro lado de la sala, la fiscal caminaba de un lado a otro, sus tacones resonando contra las baldosas. Era una mujer a la que le gustaba el control. Su cabello perfectamente peinado y su traje caro contrastaban marcadamente con los ciudadanos rudos que se habían reunido en la sala. Estaba acostumbrada al poder, a tomar las riendas, a ver las cosas a través de su propia lente. Pero no entendía el vínculo entre Jack y Sombra. No entendía que la verdad no siempre era algo que pudiera medirse o controlarse con la lógica y la evidencia. ¿De verdad crees que esto cambiará algo?, le había preguntado la fiscal a Jack al principio del juicio, con la voz llena de desdén. ¿De verdad crees que un perro te salvará? Jack la había mirado fijamente a los ojos. No es solo el perro, había dicho, es la verdad. Ahora, a medida que el reloj avanzaba, la verdad parecía más cerca que nunca. El experto en tecnología ya había conectado la memoria USB a una computadora portátil. La pantalla parpadeaba mientras cargaba. La sala esperaba en silencio, como si contuviera la respiración. Finalmente, el experto se levantó, ajustándose las gafas y girándose hacia el juez. Su señoría, el contenido de la memoria USB es perturbador. A Jack le dio un vuelco el corazón. El juez se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Perturbador en qué sentido? Hay un video. Una grabación de la noche en cuestión, continuó el experto. Está encriptado, pero pude desencriptarlo. Lo que muestra, bueno, lo cambia todo. La sala contuvo la respiración. Ponlo, ordenó el juez con voz firme, aunque sus nudillos se pusieron blancos al agarrarse al borde de la mesa. Con unos pocos clics, el video comenzó a reproducirse. En la pantalla, Jack vio una noche que creía no tener que revivir jamás. La grabación era granulada y temblorosa. Había sido capturada por una pequeña cámara sujeta al collar de Shadow, un dispositivo que Jack había olvidado que existía. Nunca tuvo la intención de que se usara como prueba. La cámara de Shadow siempre había sido una herramienta para su trabajo de campo, no algo destinado a un drama judicial como este. El video comenzaba con una vista del bosque. La cámara rebotaba con los movimientos de Shadow mientras él y Jack se acercaban a la cabaña abandonada. Los sonidos de sus pasos, el crujido de los árboles y el gruñido ocasional del compañero K9 llenaban el aire. El video saltaba hacia adelante, mostrando a Shadow entrando en la cabaña, con los sentidos agudizados, los oídos atentos a cualquier señal de peligro. Entonces la grabación cambió. La cámara enfocó una figura de pie en la puerta, una figura que Jack reconoció demasiado bien. Era el oficial Kent, el mismo oficial que había sido el primero en acusar a Jack del crimen. «Shadow, quédate». La voz de Jack se escuchó a través de la grabación, tranquila pero clara. El video continuó, mostrando a Kent en una conversación acalorada con otra persona, alguien que tenía el rostro oscurecido. Discutían sobre un trato, sobre cómo se suponía que debían plantar las pruebas, sobre cómo todo debía parecer un accidente. Y entonces, un fuerte estruendo. Un forcejeo. Disparos. La pantalla se quedó en negro durante unos segundos, pero cuando volvió a aparecer, la cámara seguía grabando. Shadow estaba de pie junto a una figura, gruñendo suavemente, mientras la voz de Jack llegaba por el altavoz. «Shadow, retrocede», dijo Jack con voz firme. «Tenemos que irnos. No es seguro». La figura estaba inconsciente pero viva. El video se cortó abruptamente. La habitación quedó en silencio. El corazón de Jack se aceleró mientras procesaba lo que acababa de ver. La persona del video no estaba muerta. Había habido un encubrimiento, una mentira.
Kent había estado involucrado en algo mucho más oscuro, algo que iba mucho más allá de una simple acusación. Había plantado pruebas, incriminado a Jack por un crimen que no cometió. La verdad estaba ahí fuera, y era innegable. Mientras la sala procesaba lo que acababa de revelarse, Jack se puso de pie, con las piernas temblorosas. Shadow levantó la cabeza. Como si percibiera la creciente determinación de su compañero, Jack se giró hacia el juez. «Su señoría», dijo con voz firme a pesar de la adrenalina que lo recorría, «no soy culpable. Nunca lo fui». La mirada del juez se suavizó al mirar a Jack, luego a Sombra, quien seguía sentado tranquilamente a su lado. «Creo que debemos revisar las pruebas». En medio del juicio, se había hecho una silenciosa súplica de justicia, y con el descubrimiento de Sombra, la verdad finalmente comenzaba a emerger de las sombras. ¿Terminaría el juicio en redención? ¿O aún habría quienes estuvieran dispuestos a luchar para mantener la verdad enterrada? Jack no estaba seguro, pero una cosa estaba clara: no se rendiría, ni ahora, ni nunca. Mientras la sala comenzaba a bullir de nuevo con conversaciones susurradas, Jack se permitió un momento de silencio. Miró a Sombra, el perro que siempre había sido más que un simple compañero. Habían pasado por el infierno juntos, pero ahora, por fin, tenían la oportunidad de arreglar las cosas, y eso, al final, era lo único que importaba. El juzgado estaba más lleno ahora que al principio del juicio. Se había corrido la voz sobre la memoria USB, y con ella, la revelación de que Jack podría no ser quien todos creían. Los rumores seguían zumbando entre la multitud mientras el juicio se reanudaba tras el receso. Jack permaneció junto a su abogado, con la mente hecha un torbellino de pensamientos, pero en medio del caos, una cosa era segura: tenía que salir adelante. Tenía que limpiar su nombre, no solo por sí mismo, sino por quienes creían en él, por Shadow y por la verdad. No se trataba solo de demostrar su inocencia. Se trataba de descubrirlo todo. El vídeo había mostrado un atisbo de la oscura conspiración que se había estado gestando mucho antes de que Jack fuera juzgado. El fiscal ya había empezado a reconstruir el rompecabezas, pero aún faltaban muchas piezas. Jack necesitaba saber la profundidad del asunto. Necesitaba averiguar quién más estaba involucrado y quién había estado moviendo los hilos. El mazo del juez sonó, llamando al orden a la sala, y el experto en tecnología regresó a su asiento con expresión solemne. Ya había hecho su parte. Ahora era el momento de dar el siguiente paso. «Hemos revisado las imágenes», dijo el juez con voz profunda y autoritaria, aunque con un matiz de agotamiento. «Podemos confirmar que este video ofrece una nueva perspectiva sobre los eventos que rodearon el crimen. La defensa puede proceder». El abogado de Jack se puso de pie, con manos temblorosas, mientras se dirigía al podio. Jack lo observó, con una mezcla de esperanza y miedo. Había llegado el momento. Este era el momento que podía sellar su destino, o liberarlo. «Señoría, miembros del jurado», comenzó el abogado con voz temblorosa pero decidida. «Lo que han visto hoy aquí no son solo las acciones desesperadas de un hombre que intenta borrar sus huellas. Es la prueba de que los verdaderos criminales siguen libres, escondidos a plena vista». Jack sentía el peso de las miradas de la sala sobre él mientras su abogado seguía hablando, pero no podía concentrarse en nada más que en el recuerdo de esa noche. La noche en que el mundo cambió para él. La noche que inició la cadena de acontecimientos que lo condujeron a este tribunal. Aún podía oír los sonidos en su mente. El crujido de las hojas secas bajo las patas de Shadow. El penetrante olor del aire frío en sus pulmones. El silencio antes de que estallara el caos. Había comenzado como una misión más. Otra búsqueda y rescate. Pero nada en sus años de servicio lo había preparado para la verdad que encontraría esa noche. 6 meses atrás, a Jack le habían encomendado una tarea aparentemente sencilla. La búsqueda de una niña desaparecida los había llevado a él y a Shadow a adentrarse en el bosque a las afueras del pueblo. La niña, una niña de 6 años llamada Emma,
Había desaparecido sin dejar rastro. Sus padres estaban desesperados. Su rostro aparecía en todas las vallas publicitarias y medios de comunicación. Era el tipo de persona desaparecida que hacía saltar todas las alarmas, el tipo que atraía a todos a buscarla. Urgencia. Pero cuanto más se adentraban en el bosque, más Jack sentía que algo no iba bien. Recordó la tensión que se respiraba esa noche. Sombra había estado nervioso, con las orejas erguidas, los movimientos rígidos. El perro siempre había sido intuitivo, pero esta noche algo era diferente. No era solo la sensación de peligro en el aire, era algo que Jack no podía expresar con palabras. Habían seguido el rastro del olor durante horas, moviéndose a través de la densa maleza, hasta que llegaron a la cabaña abandonada. Estaba en el claro, lo suficientemente escondida como para permanecer oculta, pero no tan lejos como para pasar desapercibida. La madera de la cabaña se había podrido en algunos lugares. Las ventanas estaban tapiadas y la puerta apenas colgaba de sus goznes. Parecía que nadie había vivido allí en años. Jack se había retirado instintivamente, pero Sombra se había negado a irse. Los gruñidos del perro le habían provocado un escalofrío en la espalda, y antes de que se diera cuenta, se dirigía hacia la puerta. ¡Yorota! Se suponía que no debían investigar solos, pero en ese momento Jack se sintió obligado a seguir la iniciativa de su compañero. Dentro de la cabaña todo estaba desordenado. Muebles volcados, estantes vacíos, un ligero olor a moho. Llenaba el aire, pero había algo más. Algo metálico, como sangre. Jack había buscado su radio para pedir refuerzos, pero antes de que pudiera hablar, Sombra se había lanzado hacia adelante, ladrando agresivamente. «¡Quieto!», había susurrado Jack, pero Sombra ya había cargado, sus patas repiqueteando contra el suelo de madera. Jack no tuvo más remedio que seguirlo, moviéndose rápidamente para no perder el ritmo de su compañero. Entraron en una pequeña habitación en la parte trasera, y fue entonces cuando Jack lo vio. Al oficial. El oficial Kent, de pie cerca del rincón más alejado, con un destello de algo en la mano. Jack se quedó paralizado, reconociendo a Kent al instante. El hombre había estado a cargo de las labores de búsqueda. Había sido él quien lo había coordinado todo, quien había mantenido la presión en la investigación. Pero algo en su postura, en su porte, le indicó a Jack que Kent no estaba allí para ayudar. «¡Jack!», gritó Kent con voz tensa, casi presa del pánico. «¿Qué haces aquí?». Antes de que Jack pudiera responder, la discusión había comenzado. Kent intentó desviar la atención, disimularlo, pero el instinto de Jack se activó. Algo no cuadraba, y los gruñidos de Sombra bastaron para confirmar que Jack no lo imaginaba. La confrontación se intensificó rápidamente. Las palabras se convirtieron en empujones, y luego en un forcejeo. Hunt sacó un arma, pero antes de que pudiera apuntar, hubo un destello de luz. El estallido de disparos, y entonces el mundo dio vueltas. Cuando Jack recuperó el conocimiento, la cabaña estaba en silencio. Los disparos habían cesado, pero la figura en la esquina no se movía. Kent había quedado inconsciente. Jack le tomó el pulso, aliviado al descubrir que estaba vivo, pero entonces todo salió mal. Unos minutos después, llegaron los oficiales y Jack se vio obligado a irse. Las lesiones de Kent se atribuyeron a las acciones de Jack, pero Jack sabía que no era así, sabía la verdad. Pero la verdad no bastaba. Las semanas siguientes estuvieron llenas de confusión, informes contradictorios, preguntas que nadie podía responder. Días después encontraron el cuerpo de Emma, abandonado en el bosque. El caso se había estancado, pero Jack nunca dejó de sentir que algo no cuadraba. Algo había fallado desde el principio. Ahora, a medida que avanzaba el juicio, la mente de Jack volvía una y otra vez a esa noche. Kent había plantado pruebas, le había tendido una trampa a Jack y, peor aún, había estado involucrado en el encubrimiento. Y el video, el que Shadow había encontrado, era solo el principio. Aún quedaban más piezas del rompecabezas,
y Jack no tenía intención de ceder hasta tenerlas todas. La verdad estaba a su alcance. La sala del tribunal se había sumido en un silencio inquietante, de esos que hacen que el aire se sienta pesado y denso. Jack estaba sentado a la mesa del acusado, con las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Sombra yacía a sus pies, quieta y tranquila, pero Jack sentía la tensión que emanaba de él. El perro siempre había sido capaz de percibir cuando algo no andaba bien, y ahora mismo todo parecía ir mal. Mientras el juez declaraba el orden en el juicio, Jack intentó concentrarse. Su mente corría a 1000 por hora, pero no podía dejar que el pánico se apoderara de él. No ahora, no estando tan cerca. Miró al otro lado de la sala a la fiscal, que estaba recostada en su silla con una mirada de suficiencia. Había sido implacable desde el principio, construyendo un caso contra Jack pieza por pieza, desmantelando lentamente su vida frente al jurado. No importaba que las pruebas fueran endebles, que el testigo clave fuera un hombre con un historial de conducta cuestionable. Ella tenía una historia y se aferraba a ella. Pero ahora había algo más, algo que Jack no esperaba. La memoria USB, el vídeo, la evidencia que Sombra había sacado a la luz, era solo el principio. Era una pequeña pieza de un rompecabezas mucho mayor. Jack esperaba que fuera suficiente, pero ahora sabía que no. La verdad era más compleja de lo que jamás había imaginado. La corrupción era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. La fiscal se puso de pie, sus tacones resonando contra el suelo mientras se dirigía al podio. Ya había jugado sus cartas, presentando el video como prueba condenatoria. Le había mostrado al jurado las imágenes de Kent y su cómplice, pero no les había mostrado todo. No les había mostrado el otro video, el que Jack había visto en sus pesadillas, el que le revolvía el estómago cada vez que lo pensaba, el que mostraba una habitación oculta debajo de la cabaña. Su señoría, comenzó la fiscal con voz suave, casi condescendiente. Creo que ya hemos visto suficiente. Las pruebas son claras. El agente Reiner fue responsable de la muerte de Emily Thompson. La defensa no tiene argumentos. Es hora de terminar con esto. El abogado de Jack, que había estado sentado en silencio a su lado, se puso de pie de repente. ¡Protesto!, gritó, su voz aguda. Su señoría, todavía tenemos más evidencia que presentar. Hay más en esta historia, y es crucial que se la mostremos al jurado. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Más evidencia? ¿De qué está hablando? El abogado de Jack le indicó al experto en tecnología, quien había estado de pie todo el tiempo, que diera un paso al frente. El experto asintió y se acercó rápidamente al juez. Su señoría, hemos revisado las imágenes adicionales de la memoria USB y contienen información que aún no se ha revelado. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho. Sabía lo que venía, pero no estaba seguro de estar listo para ello. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero las consecuencias podrían ser devastadoras. El experto en tecnología volvió a conectar la memoria USB a la computadora portátil, y la pantalla parpadeó a la vida. El video comenzó a reproducirse, pero esta vez no eran las imágenes borrosas de la cabaña. Era una perspectiva diferente, una que Jack no había visto antes. Una segunda cámara, oculta en algún lugar de la cabaña, capturó la escena desde un ángulo diferente. En el video, Jack se vio de nuevo, de pie junto a Kent, pero esta vez, algo era diferente. Había una figura al fondo, una figura que no había sido visible en el primer video. Era una mujer, y estaba de pie junto a una puerta en la parte trasera de la cabaña. Con el rostro oculto en las sombras, la voz de Kent volvió a sonar por los altavoces, pero esta vez no era una simple conversación. Estaba hablando con alguien en la habitación, alguien a quien Jack no reconoció. La voz de la mujer era baja y firme, casi mecánica, como si hubiera ensayado sus palabras. Lo hemos logrado. Se acabó, dijo, con palabras desbordantes de satisfacción. La evidencia está plantada. Nos aseguraremos de que Reiner cargue con la culpa.
Nadie sabrá jamás la verdad. A Jack se le revolvió el estómago. Había llegado. El momento que había estado temiendo. El momento en que se reveló el alcance total de la conspiración. El rostro de la mujer finalmente apareció. Y a Jack se le heló la sangre. Era Sarah Miller, la sheriff del pueblo. La misma mujer que había estado a cargo de la investigación desde el principio. La misma mujer que les había asegurado a todos que estaba haciendo todo lo posible por descubrir la verdad. Pero ahí estaba, claro como el agua. Sarah Miller había formado parte del encubrimiento desde el principio. ¿Sarah Miller?, preguntó la fiscal con una voz que mezclaba asombro e incredulidad. ¿Me está diciendo que la sheriff estuvo involucrada en esto? El abogado de Jack dio un paso al frente, con voz tranquila pero firme. Sí, su señoría. La sheriff, junto con el agente Kent, lo orquestaron todo. Plantaron las pruebas, incriminaron al agente Rainer y luego intentaron encubrirlo. La sala del tribunal era un caos. La fiscal se quedó paralizada, incapaz de responder. El jurado estaba en shock, murmurando entre sí, tratando de procesar la traición que acababa de revelarse. Incluso el juez parecía desconcertado. Sabía que el caso era complicado, pero esto superaba todo lo que había imaginado. La sala se quedó en silencio mientras el experto en tecnología pulsaba algunos botones en la portátil y comenzaba a reproducirse otro vídeo. Esta vez era una grabación de la oficina del sheriff, que mostraba a Sarah Miller en una reunión con varios otros agentes, incluido Kent. «Esto es todo», resonó la voz de Sarah Miller en el vídeo, mientras caminaba de un lado a otro. «Lo derribamos. Rainer es un cañón suelto, y si lo dejamos escapar, todo se desmoronará. Ya hemos borrado nuestras huellas. Las pruebas son sólidas. Nadie las cuestionará». A Jack se le encogió el corazón al escuchar su plan, la forma fría y calculada en que hablaba de él. Había confiado en ella. La había respetado como colega, como compañera, pero ahora veía la verdad. La sheriff había sido la mente maestra detrás de todo. Al terminar el vídeo, la sala quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. El peso de la revelación flotaba en el aire como una espesa niebla. Jack sintió que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todo lo que había creído sobre su carrera, sobre sus colegas, era mentira. Las personas en las que más confiaba lo habían traicionado de la peor manera posible. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz. «Su señoría», dijo el abogado de Jack con voz firme, «solicito que se retiren todos los cargos de inmediato. El agente Rainer fue incriminado, y los verdaderos criminales son los que deberían ser juzgados». El rostro del juez se mostró sombrío al observar las pruebas que tenía ante sí. Era innegable. El sheriff, los agentes, todo el sistema había sido comprometido. Jack no era el criminal. Había sido víctima de una conspiración corrupta que llegó a las más altas esferas de la policía. Con un profundo suspiro, el juez asintió. «Revisaré las pruebas y emitiré mi fallo. Por ahora, se levanta la sesión». Al caer el mazo, Jack no pudo evitar sentir una sensación de alivio. La verdad finalmente salía a la luz, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que no estaba solo. Shadow había estado ahí en todo momento, y juntos habían descubierto una red de engaños que cambiaría el pueblo para siempre. El mazo del juez resonó por la sala, señalando el comienzo de los momentos finales de un juicio que ya había revolucionado el pueblo. El corazón de Jack se aceleró. Una tormenta de emociones contradictorias se arremolinaba en su interior. Durante meses había vivido bajo la sombra de un crimen que no cometió. Pero ahora, con la verdad saliendo a la luz ante todos, tenía la oportunidad de ser finalmente libre. Sin embargo, algo aún lo carcomía, algo más profundo que la batalla legal que se estaba desarrollando. La sala aún bullía con las secuelas de la impactante revelación. La participación del sheriff en la conspiración, las pruebas plantadas y los cargos falsos que casi habían arruinado la vida de Jack. El fiscal, normalmente seguro y sereno, estaba visiblemente nervioso. Había dedicado tanto tiempo a construir un caso contra Jack,
que le parecía imposible comprender que todo por lo que había trabajado se desmoronaba a sus pies. ¿Y el jurado? Aún intentaban digerir la magnitud de las mentiras que les habían inculcado durante tanto tiempo. El abogado de Jack, aunque visiblemente aliviado por el progreso, no bajó la guardia. Sabía que esto era solo el principio. La verdad podría por alti haber salido a la luz, pero aún quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas personas en riesgo de escapar de la justicia. Su señoría, comenzó el abogado defensor, con voz firme pero llena de una intensidad serena. Solicitamos que se desestimen todos los cargos contra el oficial Rainer, con efecto inmediato. Lo que hemos visto hoy aquí demuestra sin lugar a dudas que fue incriminado. Y los verdaderos criminales, los que tramaron todo este encubrimiento, siguen sueltos. La fiscal se puso de pie, pálida y con las manos ligeramente temblorosas. Sabía que había perdido, pero no estaba lista para admitir la derrota. Su señoría, dijo con la voz tensa por la ira. Esta es una petición indignante. Apenas hemos empezado a arañar la superficie de esta investigación. Si desestima los cargos ahora, está dejando en libertad a un asesino que ya le quitó la vida a una niña inocente. Jack apretó la mandíbula. La ira crecía en su interior. El fiscal se agarraba a un clavo ardiendo, intentando aferrarse al caso que ella ya había perdido. Sabía que la verdad estaba de su parte, pero eso no hizo menos doloroso el escozor de sus palabras. La muerte de Emily había sido trágica. No merecía morir, ni tampoco los otros niños que habían sufrido por la red de mentiras que se había tejido en torno a Jack. El juez, sin embargo, no titubeó. Ya había visto suficiente. Ya he oído suficiente, dijo con voz autoritaria. Este juicio se aplaza por hoy. Revisaré las pruebas y emitiré mi fallo mañana. Cuando la sesión del tribunal llegó a su fin, Jack se puso de pie y miró a Shadow, que había permanecido a su lado durante todo el juicio. La presencia constante del perro había sido un salvavidas para Jack, un abrazo firme cuando el mundo parecía desmoronarse. Pero ahora, mientras la sala se vaciaba y el eco del mazo se desvanecía en el fondo, los pensamientos de Jack volvieron a esa noche, la noche en que todo había cambiado. No estaba preparado para la oscuridad que consumió la investigación. No era solo la corrupción lo que había plagado el departamento. Era la traición de gente en quien confiaba, gente que había trabajado con él. Y era el hecho de que Jack siempre había creído en el sistema, en la idea de la justicia, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Pero ahora, todo estaba destrozado. Su fe en las personas a las que una vez llamó colegas, en el sistema judicial, se había desvanecido. Las calles frente al juzgado estaban llenas de gente que hablaba en voz baja, con expresiones que mezclaban curiosidad e incredulidad. El abogado de Jack se marchó rápidamente, sabiendo que quedaba poco por hacer hasta que el juez emitiera su fallo. Pero Jack no se atrevía a irse todavía. Necesitaba un momento, una bocanada de aire antes de enfrentarse a lo que venía después. «Vuelvo enseguida», le dijo Jack a Shadow, dándole al perro una suave palmadita en la cabeza. Necesitaba despejar su mente. Necesitaba pensar. Al salir del juzgado, Jack se sintió azotado por el aire fresco de la noche. Las calles aún estaban mojadas por la lluvia de la tarde, y el cielo estaba cargado de nubes, proyectando una oscuridad casi opresiva sobre el pueblo. Caminó por la calle, sus pasos lentos, deliberados, mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido. Siempre había creído saber lo que era correcto. Siempre había creído en el poder del bien, de la verdad, de la justicia. Pero ahora, después de todo lo sucedido, ya no estaba seguro de qué creer. ¿Cómo había salido todo tan mal? ¿Cómo había sido arrastrado a una red de mentiras tan cuidadosamente construida que ni siquiera él pudo verla hasta que fue casi demasiado tarde? La mente de Jack regresó a esa noche. La noche en que él y Shadow descubrieron la verdad sobre los niños desaparecidos. No se trataba solo de la muerte de una chica, se trataba de un sistema que no había protegido a los inocentes,
Se trataba de una red de personas que habían usado su poder para encubrir sus crímenes, para manipular el sistema para su propio beneficio. Y se trataba de las personas que habían sido silenciadas, personas cuyas voces habían sido ahogadas por el peso de la corrupción. Y ahora, la verdad salía a la luz. Pero Jack no podía evitar sentir que era demasiado tarde. Demasiadas vidas habían sido destruidas en el proceso. Y por mucho que quisiera alejarse de todo eso, sabía que no podía. No mientras aún hubiera personas ahí fuera que necesitaran rendir cuentas. Jack. La voz lo sacó de sus pensamientos y se giró para ver a su abogado de pie en la esquina de la calle. El hombre lo miraba con una mezcla de preocupación y cautela. ¿Estás bien?, preguntó el abogado. Has pasado por mucho, esto aún no ha terminado. Jack respiró hondo. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Shadow estaba allí, todavía a su lado, tan firme como siempre. Y Jack estaba decidido a llegar hasta el final. Estoy bien, dijo Jack, aunque las palabras le resultaron huecas. Solo necesito saber la verdad. Toda. El abogado asintió, comprensivo. Ya lo lograremos. Solo necesitamos ser pacientes. Pero la paciencia era algo que a Jack se le había agotado. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría esperar. El juicio estaba llegando a su fin, pero la guerra por la verdad aún no había terminado. La sala del tribunal se sentía más fría ahora, a pesar del calor del sol del atardecer que se filtraba por los altos ventanales. Habían pasado semanas desde que comenzó el juicio, y se suponía que hoy sería el día en que se decidiría todo. Jack permaneció de pie ante la mesa de la defensa, con el corazón latiendo con fuerza mientras los últimos momentos del juicio se extendían ante él. Shadow, como siempre, yacía a su lado, con el cuerpo relajado, pero la mirada alerta, percibiendo los nervios de su compañero. Jack sabía que casi había terminado, de una forma u otra. Cuando la sala se calmó, el juez entró, su toga barriendo el suelo al tomar asiento. No perdió tiempo. El peso del caso era evidente en su rostro, pero ya había visto suficiente. Todo en el juicio se había sentido como una batalla, una para la que Jack no estaba preparado. Había creído que podría soportar la presión, las acusaciones. Pero allí, en el centro de todo, se dio cuenta de cuánto le había costado. No solo su carrera, no solo su reputación, sino su fe en el sistema, en todo lo que siempre había creído sobre la justicia. La voz del juez irrumpió en los pensamientos de Jack, fría e imparcial. Tras revisar todas las pruebas y considerar los testimonios presentados, este tribunal ha tomado una decisión. El abogado de Jack estaba junto a él, con el rostro serio pero decidido. La fiscal, en cambio, parecía prepararse, con los dedos aferrados al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Había insistido con todas sus fuerzas en conseguir una condena, solo para encontrarse ante la innegable verdad que había salido a la luz en las últimas semanas. Su mirada se cruzó con la de Jack brevemente, pero no había compasión en sus ojos. Solo el recuerdo de su batalla perdida. Los cargos contra el agente Jack Rayner, continuó el juez, quedan desestimados. Una exclamación colectiva llenó la sala. No era solo el alivio de Jack lo que flotaba en el aire. Era la constatación de que un sistema corrupto había sido expuesto, y por una vez, la justicia había triunfado. Las mentiras, el engaño, el encubrimiento. Todo se había derrumbado. Y Jack había sido reivindicado. Pero la victoria fue agridulce. Jack sintió un gran peso sobre él, incluso mientras la sala estallaba en susurros y murmullos. Había ganado. Pero, ¿a qué precio? El daño ya estaba hecho. Había vidas destrozadas. La suya, las víctimas de la conspiración, las familias que habían confiado en quienes las traicionaron. Las cicatrices no desaparecerían solo porque el tribunal lo hubiera declarado inocente. Jack se quedó allí paralizado un instante, antes de exhalar por fin, dejando que la tensión lo abandonara. Shadow, al sentir su liberación,
Rozó la pierna de Jack con el hocico. Jack sonrió al perro, su fiel compañero, que había estado ahí en todo sin flaquear, siempre a su lado. «Buen chico», susurró Jack con la voz ronca. La cola de Shadow golpeó el suelo una vez. Un gesto silencioso pero tranquilizador. Estaban juntos en esto. Y ahora, por fin, podían seguir adelante. El mazo del juez cayó con un golpe seco, señalando el final del procedimiento. «Se levanta la sesión», declaró el juez. Y así, el juicio que había consumido sus vidas terminó. El abogado de Jack dio un paso al frente, extendiendo la mano. «Lo lograste, Jack», dijo con la voz llena de alivio. «Lo logramos». Jack estrechó la mano del hombre, pero su mente ya divagaba. El peso de toda la experiencia aún lo oprimía. Había sido exonerado, pero eso no cambiaba el hecho de que todo había sucedido. La conspiración, las mentiras, la traición, todo había sido real. Y al final, la verdad le había costado más que solo su carrera. Le había costado la confianza en las mismas personas a las que había dedicado su vida a proteger. Mientras Jack salía de la sala, con Sombra a su lado, sintió las miradas de los espectadores siguiéndolo. Algunos eran compasivos, otros curiosos, pero a Jack no le importó. No salía como un héroe, salía como un hombre que había sobrevivido a la parte más oscura de su vida y había salido del otro lado. Maltrecho, pero vivo. La calle estaba más tranquila de lo que Jack esperaba. El sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el pavimento. El peso del día finalmente lo alcanzó al salir al fresco aire de la tarde. Se detuvo un momento, absorbiendo la quietud, la sensación de finitud. El juicio lo había arrebatado todo, pero también le había dado algo inesperado: la oportunidad de empezar de nuevo. Shadow caminaba a su lado, como siempre, sin titubear, sin cuestionarse nada, simplemente estando ahí. Jack miró al perro, su fiel compañero, y susurró: «Vámonos a casa». Caminaron en silencio, mientras los sonidos del pueblo se desvanecían tras ellos. Jack no estaba seguro de qué les deparaba el futuro, pero por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza. Tal vez había algo más allá de esto. Tal vez había una vida después de todo el dolor. El mundo estaba abierto de par en par, y aunque el pasado siempre estaría con él, ya no tenía por qué definirlo. Al llegar a su coche, Jack se detuvo y se giró hacia Shadow. «Eres el verdadero héroe, ¿verdad?». Jack rió suavemente, negando con la cabeza. Shadow meneó la cola, como si estuviera de acuerdo. Jack abrió la puerta del coche y subió. El familiar sonido del motor al arrancar le devolvió la normalidad a su vida. No era mucho, pero era algo. Mientras se alejaban en la noche, Jack supo que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo. El dolor se desvanecería, las cicatrices sanarían y la vida continuaría. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Hemos visto la trayectoria del oficial Jack Reiner y su compañero canino Shadow en su lucha por la verdad y la justicia, exponiendo una red de corrupción más profunda de lo que nadie podría imaginar. Esta historia iba más allá de limpiar un nombre. Trataba sobre la fuerza para superar la traición, el coraje para mantenerse firme cuando todo parece perdido, y el vínculo inquebrantable entre el hombre y el perro. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que tuviste que luchar por lo correcto, incluso con las probabilidades en tu contra? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Cuéntanoslo en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte a Héroes por los Animales para más historias increíbles como esta.